Buenas a todos gente, en este vídeo vamos a hablar sobre la gran amenaza que representan y representa Arabia Saudita y sus respectivos monarcas. Antes de comenzar pido perdón por la inactividad, pero bueno, prosigamos con los temas. 1. Actores de la futura guerra en Oriente Medio. 2. Geopolítica de Oriente Medio. 3. Guerra religiosa y terrorismo. 4. Hipótesis de una futura guerra regional. 5. Arabia Saudí e Israel al borde de la guerra con Irán y Siria. 6. El futuro del mundo con este cáncer llamado terrorismo. Bueno, comenzamos con el tema 1. Primero y de lo que se trata este vídeo, Arabia Saudí es el principal beligerante y el país que juega el papel más importante de todo. Pero para entender más este bifado, hagamos un mapita conceptual enlazando todo esto. Primero por un bando tenemos a los saudíes, los cuales sus respectivos líderes, monarcas petroleros con cientos de millones de dólares, euros y oro en su poder, tienen el objetivo de expandir sus influencias por la región. Desde ya varios años han permanecido bajo el paraguas que los americanos y británicos les han proporcionado, pero ese paraguas tiene grietas y ya se ha abierto la fisura. Su gran objetivo es mantener al mundo árabe bajo su dominio total, marcando nuevas fronteras y crear nuevos estados, posiblemente crear un estado de facción suní y otro más pequeño, bajo las garras del terrorismo un estado chií. El objetivo es hacer desaparecer a Irán como potencia hegemónica de la región, y para ello, tienen varias cartas en su mano. La primera carta es Estados Unidos, al cual, hace poco pensábamos que Estados Unidos y su mano derecha Inglaterra eran los reyes del mundo, pero estábamos muy errados. Los monarcas saudíes tienen un gran chantaje y por parte de Estados Unidos un gran y jugoso interés. El chantaje es desde luego mantener vivo uno de los 4 tentáculos de Estados Unidos, el dólar. En 1970 el presidente Nixon desvinculó al dólar con el oro y vinculándolo y respaldándolo en los llamados petrodólares, lo cual fue un pacto entre las monarquías del Golfo, y posteriormente la OPEC para usar el dólar como divisa para las transacciones en el comercio de petróleo, y posteriormente, en el comercio mundial en general. Gracias a la monarquía saudí, esta divisa está donde está ya que ellos, junto con los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait fueron los que impulsaron el acuerdo. Este chantaje de seguir usando al dólar como divisa de transacción y no monedas alternativas como la libra esterlina, el euro o el yuan chino, es un fuerte apretón de testículos por parte de los árabes saudíes a el imperio americano. Luego tenemos nuevos actores en escena, Israel, país el cual mantenía hasta los años 80 cierto rencor con los saudíes que causaron la crisis petrolera de 1973, ahora están más juntos que nunca, y es debido a la fuerte amenaza y a las influencias de Irán en la región. Irán no es cualquier niño al cual puedes quitarle su chupeta de un tirón, sino que es todo un caso. Irán, como representante regional de la facción chiita y responsable del crecimiento de esta facción en países como Egipto, Líbano, Siria e Irak, representa una amenaza muy grande, y es porque los chiíes están ejerciendo cada vez más presión sobre gobiernos como Bahrein, país el cual fue invadido hace no mucho por tropas de Arabia Saudí y Qatar para reprimir al creciente grupo chií que pide un cambio de régimen desesperadamente. Desde ya, Israel es aliado de la monarquía saudí, pero más allá de las rivalidades con Irán, hay un objetivo futuro y más gordo aún, y es Turquía, país el cual está aumentando sus influencias en la región. Como verán, los árabes saudíes quieren convertir la región de Asia Menor, el Cáucaso Sur y Asia Central, sumado a Oriente Medio y la India en un gran estado árabe, algo así como un enorme califato con un sistema basado en la Sharia y con estructura feudal, y para ello, tienen que hacer limpiezas étnicas que no sean árabes, como los persas, los turcos y otras facciones, como los hindúes, cristianos y otros más. Israel está ahí para apoyar a Arabia Saudí contra Irán. Luego tenemos otros aliados más, Pakistán, país el cual es financiado por la monarquía saudí en la mayoría de sus proyectos, incluso su programa nuclear. Este país debe su desarrollo nuclear gracias a la monarquía saudí, el cual según datos, está por pasar factura y levantar esas armas nucleares para poder hacerle frente a Irán en una hipotética guerra. Hay otros aliados en la región, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Jordania, además de los grupos terroristas que financia en Europa Oriental, el Cáucaso en Chechenia, en Rusia, Asia Central, Argelia, Libia, Egipto, Palestina, Siria, Yemen, incluso me atrevo a nombrar a Somalia, porque esos terroristas no financian solos. Pero no todo está bajo el dominio de esta monarquía de los chantajes, tenemos a otros grupos que están en contra de la hegemonía de este estado terrorista, y es nada más ni nada menos que Rusia.
Dicho país logró frenar a Jordania, a los saudíes y a los mismos americanos que forzosamente querían una guerra en Siria para poder aumentar considerablemente su hegemonía, pero tuvo un coste muy grande. Por ejemplo, el monarca saudí en su viaje a Moscú ofreció lo siguiente: desactivar las células terroristas en Chechenia, financiadas por ellos desde el comienzo. Cederle más de 5 yacimientos petrolíferos en tierras saudíes a Rosneft y cederle el monopolio del gas en Europa y Asia. No destruir y cederle una zona de influencia rusa una vez caído el régimen de Bashar al-Assad, pero al fin y al cabo, luego de estas jugosas ofertas, Vladimir Putin no aceptó. Sin duda, Rusia es un factor importante y un obstáculo enorme en el ajedrez que juegan los saudíes. Luego tenemos a China, un país que juega un papel más o menos importante, pero lo juega. El papel de los chinos es que son los mayores consumidores del crudo del planeta, y precisan ese crudo, y los saudíes lo tienen además de los demás estados del Golfo. Irán ha bajado su producción debido a las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, pero paralelamente Arabia Saudí aumentó su producción y sus suministros a China. China, el papel que juega es de comprador de petróleo, y una fuente de dinero y oro para las monarquías, y por lo tanto, es un actor importante. China no quiere que se devalúe el precio del barril de petróleo, la sangre de su crecimiento industrial, por lo cual debe de mantener menos tensa la situación allí. La forma de lograrlo es a través del chantaje económico a Estados Unidos, perdonándole sumas inmensas de dinero en deuda y bajar su influencia en Asia y su presión sobre Japón y Taiwán. Si bien los saudíes quieren guerra, los americanos no por las presiones chinas, lo cual se conecta y vemos que los americanos están con cinchones de brazo por parte de los chinos y los saudíes. Luego tenemos unos actores de menor influencia, tales como Turquía, que forma parte del brazo izquierdo de Estados Unidos en Oriente Medio, que quiere ganar cierta influencia en su antigua colonia, Siria. Terminando este tema, pasamos al 2. En el anterior punto entendimos más o menos la geopolítica de Oriente Medio y Asia Menor, pero demos un análisis más amplio. Ahora que sabemos los intereses de los saudíes y sus métodos de chantaje a la superpotencia más grande del mundo y a otras naciones, podemos observar cómo todo parece correr según el plan, pero tranquilos, hay algo más de qué hablar. Hace no mucho, el monarca saudí Bandar bin Sultan en su visita a Moscú amenazó a Vladimir Putin de sabotear las Olimpiadas de Sochi en Moscú, y activar las células terroristas en el Cáucaso, principalmente en el Dagestán, Chechenia e Ingusetia, regiones musulmanas de Rusia. Vladimir Putin no se vio asustado y posteriormente de la reunión con el monarca saudí, dijo explícitamente que si esto pasaba Rusia no dudaría en llevar a cabo un bombardeo a Arabia Saudí y aumentar sus apoyos a Siria. Desde ya esto fue un golpe bajo para los saudíes, que pensaban que Rusia tendría miedo de estas amenazas. Desde ya no fue la primera vez que Bandar bin Sultan amenaza a un líder de un país poderoso. En el mandato de Tony Blair, primer ministro británico, amenazó con repetir el 7J si sus pedidos no eran tomados en cuenta. Personalmente creo en las palabras de Putin, y de la forma en la que lo dijo y lo anunció, no parecía estar jugando. Tal es el caso, que, teniendo en cuenta la fuerza aérea rusa, con cazas Pak-Fate-90, Sukhoi 30 y MiG-29 en grandes cantidades, sumándole la armada rusa y su historial, además del entrenamiento que poseen los pilotos rusos, los saudíes estarían acabados de la noche a la mañana. Arabia Saudí está comprando armamento de punta de distintos países, tiene pensado adquirir cazas Eurofighter de Alemania y Francia, cazas americanos como el F-18 y F-16, además de muchos misiles comprados en el mercado negro ucraniano y búlgaro. El miedo de los saudíes a una operación rusa es algo a tener en cuenta. En fin, Rusia no es el único interesado de mantener la paz en Siria, sino que China es otro. El gran temor chino es una guerra en esta región, lo que hará inevitablemente una subida de precios del crudo, del gas y una expansión del terrorismo por Asia Central, zona fronteriza con China Occidental. Algo que no muchos saben es que los saudíes junto con la CIA son uno de los principales financiadores y entrenadores de los terroristas en la provincia china de Xinjiang, una región rica en petróleo y con población túrquica. Una expansión del terrorismo a esta región, que está creciendo muy rápido, sería un dolor de cabeza para el Partido Comunista Chino. Además, China es el único país, junto con Rusia en algunos casos, que puede vender, aunque limitadamente, armamento a Irán, jugando un papel importante. Países como Jordania, Israel y una rama del gobierno iraquí quieren que el plan saudí se concrete, ya que a Israel le tiene cierto odio a Irán debido a la amenaza que representa, y Jordania debido a que no quiere un despertar chií en su país, lo que causaría un derrocamiento de la dinastía de los Hussein.
Otros países a tener en cuenta es Egipto, país el cual había sido, y aún sigue siendo, financiado por Qatar y la monarquía saudí, el cual hace no mucho tuvo un golpe de estado militar, desde ya que fue pedido por Estados Unidos debido a las molestias que generaba a Israel, país el cual ya estaba hartando de Cierdir. El Líbano es otro gran actor, el cual tiene el grupo Hezbollah, de facción chií. Esta organización es el gran miedo de Israel debido a las armas que posee y a la amenaza que representa. Además tenemos que tener en cuenta que Hezbollah es de facción chií, por lo cual roza con los intereses de Arabia Saudí de hacer minoría a los chiíes en Oriente Medio. También tenemos al pueblo kurdo, pueblo el que posiblemente, si ocurre una guerra, pueda declarar sus antiguos territorios como independiente, y desde ya ocasionará una gran guerra en la cual Turquía se verá involucrada. Podemos ver que gran mayoría de los kurdos apoyan a Al-Assad, el cual les ha facilitado mil y una cosas para poder unir a su comunidad con el pueblo sirio, cosa que ha logrado. Pero bueno, pasamos al tema 3. La religión es algo importante, ya que las facciones suníes, chiíes y alauíes son las que representan una amplia mayoría. Del grupo de los chiíes tenemos a Irán, Siria y el Líbano, además de representar una amplia mayoría en Bahrein e Irak, y por otro lado Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, los cuales representa de cierta forma a los suníes. Dichos países financian a la gran mayoría de los suníes radicales, autores de atentados en Europa, Irak que casi a diario hay un atentado y en Siria hoy día, lugar donde hay un gran conflicto de intereses. Desde ya debo de contarles de cómo se expande el terrorismo por el mundo. En el año 1999 y 2003 en pleno conflicto entre el Estado separatista de Kosovo, de religión musulmana y albanesa y la República de Serbia y Montenegro. La OTAN, que quería dividir aún más la península balcánica, logró transportar 10.000 muyahidines de procedencia saudí, yemení, somalí, afganos y pakistaníes a Kosovo para luchar en el conflicto contra las tropas serbias. Desde ya vemos cómo los saudíes quieren expandir más y más sus influencias por el mundo. Cabe destacar que Kosovo fue un plan separatista por parte de Occidente para desmembrar aún más Serbia, la cual bombardearon con bombas nucleares y bombas químicas, al igual que lo hicieron en Irak. Luego vemos también las luchas religiosas, financiadas por la monarquía saudí y otras fuentes más como el tráfico de droga liderado por Estados Unidos en Europa y en su respectivo país, en Mauritania y la hace unos meses mencionada Malí, la cual no fue más que un intento de destruir la infraestructura del país y estudiar el terreno. La guerra religiosa no se limita a Oriente Medio, sino que llega a las puertas de Europa y a África. Sin más, pasamos al tema 4. Luego de repasar estos temas y dar un breve análisis, podemos hacer una hipótesis de un posible conflicto, el cual parece más y más realista conforme pasa el tiempo. Mi hipótesis es la siguiente. Últimamente Arabia Saudí ha gastado miles de millones de dólares provenientes del sector financiero y petrolífero del país, en cientos de armas de fuego, cazas, aviones de transporte Boeing y helicópteros militares, posicionándose cada vez más como líder militar de la región, casi igualándose con Turquía en cuanto a armamento y sus tropas son entrenadas en el mismo país, aunque no superan por nada a las fuerzas armadas israelíes. Podemos ver los roces todos los días, y las presiones sobre Irán van en aumento, pese a las charlas con el grupo G5+1. Irán no durará más de 4 años con estas sanciones, entrará en quiebra para el 2017. En tanto, Irán podrá tomar acciones militares en los siguientes 2 años. Los objetivos de Irán desde luego sería un ultimátum a la comunidad internacional, pero antes, trataría de juntar aliados ante la ONU para poder tomar conciencia de la masacre que son las sanciones que se están llevando a cabo en Irán. De ser ignorada, Irán tomaría acciones militares contra ciertos blancos. Pero antes que nada deberíamos de revisar la situación en Siria. En Siria, los mercenarios no paran de llegar, y poco a poco están ganando poder y Al-Assad está perdiendo y el dinero se acaba. Terroristas están teniendo ideas para formar un emirato en el norte de Siria e Irak, provincias ricas en petróleo. Si llegase a caer Bashar al-Assad, el futuro de la región es incierto. Supongamos que Irán ya no resiste por las sanciones y el régimen de Al-Assad cae, podría haber una intervención segura, aunque posiblemente Occidente y las monarquías del Golfo intervengan inventando alguna excusa. Una gran guerra podría de avecinarse, pero pongamos algunos versus que a la gente le gusta. En caso de una guerra entre Irán y Arabia Saudí, sin aliados, cuerpo a cuerpo, ganaría sin duda Irán debido a lo enorme de su ejército y a las grandes debilidades de los saudíes, su economía y su población sometida. Si ponemos a Israel contra Irán, está peleada la cosa, pero pongo mis fichas sobre Israel debido a que su ejército está mucho mejor preparado que el israelí, aunque a la larga, Irán sabe jugar sucio y está preparada desde hace años, y ya son conscientes de ello.
Pero al fin y al cabo, Rusia intervendrá en caso de agresión saudí o occidental porque saben que Irán es intocable y si Irán cae el dólar seguirá dominando al mundo por muchas décadas más. Pero sigamos especulando realistamente. Si Bashar al-Assad cae, y sucede alguna intervención extranjera, Rusia intervendrá, sumado a Hezbollah e Irán. Si al-Assad cae el futuro es incierto, todo depende de las decisiones que tome Occidente. No descarto que haya de aquí a 2015 una guerra, ya la mecha se ha prendido, y todo depende de la decisión que tome Occidente respecto al programa nuclear iraní. Si se toma una respuesta negativa, una guerra se aproximará, pero de lo contrario, las cosas podrían mejorar entre comillas, pero claro, Siria es ahora el gran punto de inflexión entre Irán y Occidente, y Rusia ya está intentando interponerse para que las partes no choquen. Sin más, pasamos al tema 5. Como mencioné en anteriores puntos, parece que Arabia Saudí e Israel superaron los rencores pasados, para enfocar sus fuerzas en Irán. Si vemos esta potencial y realista alianza es bastante beneficiosa, ya que Arabia Saudí puede chantajear a Estados Unidos para que presione aún más a Irán, mientras que Israel puede hacer que Estados Unidos mantenga interés en la región pese a la revolución del esquisto y los bitúmenes en Estados Unidos. Esta alianza es de doble filo para ambas naciones, pero al fin y al cabo, será no será tarde para que choquen intereses y discutan entre sí. En conclusión, Siria e Irán son objetivos comunes, pero como dije, posiblemente choquen. Ahora, pasamos al tema 6 para finalizar el vídeo. Luego de indagar, deducir e investigar he llegado a la conclusión de que los cánceres del mundo son la monarquía saudí y los multimillonarios europeos y americanos, pero si indagamos en la historia, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Arabia Saudí nació luego de que el Imperio Británico y Estados Unidos, finalizada la Primera Guerra Mundial, marcaran las fronteras para futuros estados en las antiguas colonias del Imperio Otomano. Así es como se repartieron en zonas de influencia Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se dividieron países, Siria, Egipto y el Líbano fueron separados. Irak, Jordania y Kuwait fueron separadas por fronteras imaginarias y los países de la península arábiga fueron separados en 5 estados, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán, donde se impondrían familias árabes, poderosas de por sí gracias al petróleo y al gas que habían en su subsuelo, y luego a Yemen y Bahrein. Bien decía aquel dicho divide y vencerás, y gracias a esa estrategia los árabes viven en guerra y mientras sus recursos son usurpados por los extranjeros. Arabia Saudí fue nada más que un proyecto británico y americano, crear una nación grande con las reservas de crudo ligero más grandes del planeta que responda a sus intereses, entre comillas, sin saber que tarde o temprano iban a morder la mano que le da de comer. En tanto a los saudíes, junto con los cataríes y algunos reyes de los Emiratos Árabes, son los principales cánceres del mundo, ya que financian el terrorismo mundial, en Europa, en Rusia, en Estados Unidos, en Irak, etc. Son lugares donde estas células están presentes. Cabe destacar que todas estas figuras son masónicas, y de aquí vemos cómo el poder de esta secta está conectada. Si vemos bien, líderes saudíes y de los Emiratos del Golfo, en Rusia con Vladimir Putin, Barack Obama, Bush, James Cameron, Hollande, el mismísimo Papa argentino Francisco II, Angela Merkel, Tayyip Erdogan, Benjamin Netanyahu, Mohamed Morsi, etc. y muchísimos líderes mundiales son masones, y están todos conectados y mueren por causas, lo que nos hace pensar que esto ya está todo planeado y que no hay bando alguno. Me hace recordar a Star Wars la Guerra de los Clones donde el ejército de la República y los separatistas eran lo mismo y tenían el fin de destruirse mutuamente para finalmente construir un imperio galáctico, lo cual analógicamente hace referencia a Rusia y China peleándose a través de terceros contra la OTAN para finalmente crear un imperio mundial. Es analogía pura. Pues bueno, espero que os haya gustado e informado, síganme en mi nuevo ASCII y díganme todas sus dudas. Reitero mis perdones por la inactividad. Dale a like y favoritos, eso me ayudaría muchísimo. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo.